al euskera, al deporte, porque se les ha recortado a todos los grupos culturales y deportivos de este pueblo. Y se ha recortado en eso, y eso es lo que estamos diciendo. Y tampoco se contemplaban ayudas ni al comercio ni a la hostelería a la hora de hacer los presupuestos. Y a base de pedirlo, pues se ha hecho una modificación y eso es lo que se está haciendo. Porque desde luego, si en este pueblo se han dado subvenciones al comercio y a la hostelería, mucho es por todo lo que EH Bildu ha trabajado y ha pedido y por todo lo que los comerciantes y el comercio y la hostelería ha hecho, porque aquí, cuando empezamos a hacer las primeras propuestas, que nosotros en marzo de 2020 ya hicimos propuestas concretas para el comercio y la hostelería, el alcalde decía que no se iba a dar ninguna ayuda directa. Y eso se ha dicho. Y luego pues se ha tenido que dar marcha atrás porque se ha visto que era necesario, porque la situación lo pedía y así era. Bien, por una parte, nosotros lo que hicimos fue decir las diferencias que había de gastos que tenían que ver con el COVID, o sea, en qué gastos íbamos a incurrir por el COVID, dónde íbamos a tener una bajada de ingresos. Esa es la información que dimos. Eso por una parte. ¿Y qué ahorro íbamos a tener? Porque eso también lo dijimos en actividades. Es la información que dimos. Y no es ni mucho menos una información interesada. Lo que se trataba era de dar información cierta a la ciudadanía. Los 25.000 euros que hablas de la hostelería, que también se ponía, no sé si era de la hostelería o del comercio, cuando se presupuesta una ayuda, evidentemente hay que poner el importe máximo. Lo que no puede ser es a un importe muy ajustado, porque si es un importe muy ajustado y luego resulta que es más, no tienes presupuesto para atender eso que quieres ayudar. Entonces, siempre hay que poner importes en los que sepas que te va a dar lo suficiente, siempre y cuando evidentemente haya capacidad económica como para ello. Y es lo que se hizo. Es lo que se hizo y es lo que se hace y lo que seguiremos haciendo en la medida en la que evidentemente se pueda. Y no se trata de recortar a los grupos, se trata de que es que la realidad también este 2021 es que no se pueden llevar a cabo muchas de las actividades que habitualmente se hacían años anteriores y que los presupuestos también tienen que estar ajustados y la realidad tiene que estar ajustada a ello. Y lo que siempre se ha dicho es que si hay situaciones en las que sí se prevé o puede haber situaciones en las que hace falta una aportación económica igual o incluso mayor, se hará. Y así se ha hecho, Hay una asociación que este año tiene un aniversario y que no se ha hecho la misma subvención que otros años, sino que se ha hecho superior. Pero evidentemente tiene que ser algo que esté justificado. No se trata ni mucho menos de recortar, pero sí de ajustar a la realidad de la situación. En cuanto a las ayudas a comercio y a hostelería, parece que lo habéis inventado vosotros, no sé, o sea, y vosotras, me parece un poco asombroso, ¿no? Si realmente se ha podido hacer unas campañas de bonos como las que se ha hecho en Zamudio, es precisamente porque este grupo municipal de AJPNV, este gobierno, lleva ya muchos años trabajando, preparando también una aplicación para hacer este tipo de campañas y para llevar a cabo todo esto. Y esto además está muy hablado desde hace tiempo con el comercio, muy hablado. Y si se ha podido hacer todo eso es porque ya este grupo tenía esa intención y siempre hemos querido llevar a cabo ese tipo de campañas y además este tipo de campañas, esta herramienta también se pone a disposición de las asociaciones, o sea, de las asociaciones de los comerciantes y los hosteleros que ahora mismo, por ejemplo, ya están utilizando para hacer sus propias campañas. Y es algo que está hablado con ellas y con ellos desde hace tiempo. Y lo que sí dijimos, que es verdad, es que de buenas a primeras, según empezó el confinamiento y el primer cierre de la hostelería, se vino con una ayuda, vinisteis con una propuesta, es cierto, de 1.000 euros de ayuda. Lo que dijimos en ese momento es que no, que hay que ver un poco cómo evoluciona la situación para ver si hay que hacer algún tipo de ayuda y qué tipo de ayuda se podrá hacer y se hará. Lo que nos negábamos es hacer de buenas a primeras una ayuda directamente de 1.000 euros por mes en el que está cerrado. No, eso no. Entonces, lo que sí se ha hecho luego, evidentemente, es viendo cómo va la situación y cómo evoluciona, pues reaccionar y responder en consonancia. Bueno. Kontu honetan, azken batean, onartzea da, ezta? Bozka uste egin dozu. Guk abstenitu. Abstentzioa. Bai. Eta guk aldekoa.
Bederatzigarren puntua, kontroltzailetzak jarritako eragozpenen aurkako iritziak ebazteko 2020ko txostenaren berri ematea. Bueno, kontu ematea da, urrengora pasatxe garez, 10. Zamudioko udalaren 2021ko martxoaren 31ko ekonomia eta finantza egoeren berri ematea. Dar cuenta de los estados económicos y financieros de la Ayuntamiento de Zamudio a fecha de 21 de marzo. Vale. Kontu eman dabe bai. Urrengo atalera pasatzen garez, B atala, udalbatzaren organoen gaineko kontrola. Eskaerak eta galderak. Daude, mozioak, daude, Barkatu bai. Bai, mozioak, bai. Bueno, lau mozio dagoz, baina bi gairi buruz talde bakoitzak bana aurkeztuta. Bueno, lehenengo eta behin guztien urgentzia onartzen dugu, ezta? Bai. Vale, hau batez onartzen dugu orduan. Eta ez dakit irakurri gura bakoitzak berea. Bestela agertu da dia aktan, bakoitza berea, eta Bai. zeinetik hasten gara. Gura dasunan. Torturaren puntua. Guk aurkeztutako torturaren mozioan agertzen dira gauza konkretuak, eta zuek aurkeztu duzuena oso generikoa da. Hau edozein tokitarako balio deu, orduan guk bai eskatzen dugu, adibidez guk ipintzen dugun lehenengo puntua, torturaren biktimak babesteko nazioarteko eguna, nazio batuek egindako deiarekin bat etorriz, torturak Euskal Herriko indarkeria politikoaren testuinguruan duen sakontasuna eta edadura berariaz onartzen du. Zalantzarik gabeko txostenek zenbatutako 5.000 kasu baino gehiago daudela onartu ere. Hemen tortura asko egon dira, eta guk uste dugu dokumentuan hori agertu beharko zala, hemengo errealitate bat moduan, ez? Azkenean hau Salamankan hemen edo Malagan zuek aurkeztutakoa bardina da, eta nik uste dut Euskal Herrian egoera berezi bat egondala, egondan konfliktua gaitik, eta hori gelditu behar dela, batuta gelditu behar dela, ez? Bueno, lehenengo eta behin guk ez dakigu hori datua horrepatzen dozuna, 5.000 torturatik gora, hori horrela izan dan, gehiago, gutxiago, orduan guk ezin duguna da lehenengo eta behin esan zifra hori ez. Hori alde batetik, eta gero bigarrena, bi gai hauetan, azken batean bi gai dira beste foro baten, benetan, eztabaidan eta beste foro bateko direla, hau da, Eusko Legebiltzarra azken batean uste dugu dela bere foroa, eta gu Eusko Alderdi Jeltzale moduan azken batean bertatik pasatzen dauzkuena dekogu eta hori onartzeko asmoa. Hombre, nik uste dut hau ez dela Legebiltzarreko gauza bat, nik uste dut hau leku guztietako gauza da, herrietan torturatuak egon dira, hemen urrunago joan barik, hemen zinegotzia izan dan, azkenengo 5 urtetan, orain dela gutxira arte zinegotzia izan dan bat torturatua izan da, eta sententzia deko gainera, eta nik uste dut udalen gauzak beba direla, ze herritarrak torturatzen ziren. Eta orduan nik uste dut herri moduan, zeozer hemengo kasuen inguruan zeozer jarri behar dela. Horregatik inotzut, zuk esan dozu, hau herrien gauza da, baina herri guztiena azken batean. Horregaitik herri guztiak, Euskal Elkarte kasuntan, Euskal Elkarte Autonomoko herri guztiak batzen dauen foroa, gure parlamentua da, Euskadiko parlamentua, eta horregaitik uste dugu hori dela honetarako foroa ez, eta gu jarratzen dut esaten. Azken batean egiten duguna da, bertan zueteko zuen talde politikoa, guteko gure talde politikoa, eta azkenean, zuek jasotzen duzue, zuen talde politikoak prestatutako mozioa eta herri guztietan aurkezten duzuena, eta guk bardin, eta batez be holako gaietan. Bale, hori gauza bat da, ez egotea ados, bale,
zueteko zuen iritzia gukurea hori ondo dau, baina legebiltzarrean izan behar dala edo edo gobernuan izan behar dala, pues izan behar da herriz herri bai, hemen aukera dekogu gure herrian, gure mozioa edo gure adierazpena edo dana dalakoa egiteko, batak ez du kentzen bestea, ez da gauza bat da, ez egotea ados, bale, oso gaude ados. Baina horregatik, onartzen dira, mozioak ateratzen duguz, bakoitzak aurkezten dugu bere alderdiak daukana eta defendatzen dagoena parlamentuan eta orokorrean, eta ez dago problemarik, bakoitzak berea boskatzen dugu eta ez dauka. Hori, bakoitzak berea boskatzen dugu. Bi mozioak gaia bera torturaren aurkako eta bakoitza boskatzen du berean. Gu gurean alde egiten dugu eta beraienean abstenitu egiten da. Orduan, dena zurea. Bai. Abstentzioa, bai. Kasuntan, LGTBiren mozioa azkenean gauza berbera. Hemen LGTBiren mozioan gertatzen dena da zuek aurkeztutakoa ez dela mozio bat. Da berdinduren adierazpena. Ja, baina berdinduren adierazpena onartzeko gure egin beharko dugu, ez? Esan beharko dugu ez berdinduk esaten du, baizik eta Zamudiok udalak esaten du. Bai. Orduan berdindu agertzen dan tokietan Zamudiok udalak pini beharko dugu. Bai, parkatu. Menos en donde dice... A ver... Berdindu. Agertzen dola... Lehenengo bigarrenean... Bai, parkatu. Agertzen da azken aurreko paragrafoan, eta ez dut uste nion gehiago. Es hemen, el Servicio Público Berdindu de Información y Asistencia al Colectivo LGTBI. Vale, esan hor aldatzea eta jartzea. Pues el Ayuntamiento Zamudioko udalak desea agradecer a todas las personas que han entregado su vida y esfuerzo, ¿no? Ahí. Y luego desde el Ayuntamiento de Zamudio tenemos claro que no se puede bajar la guardia ante el aumento Es por todo esto que el Ayuntamiento de Zamudio Hala eta guztiz egia da, hemen ez dala hartzen konpromiso bat bez, eta guri bai gustatuko litzaiguke konpromisoak hartzea, honen inguruan. Hau ez da egun bateko gauza, eta... Uste dut hori beti orokorrean erakutsi dugula, aldetik. Bueno.
bozkatuko dugu. Bai. Vale. Zentsu berean edo lehengo moduan ikusten duzu? Bai. Vale. Primero la vuestra. Sí. Nosotros estamos de acuerdo en las dos. En las dos. Vale. Entiendo que o son diferentes o... Son diferentes. Si son aquí, bueno, pues bueno. Entonces, bueno, empezamos por la primera, la vuestra. Sería el rechazo. Y vosotros, ¿Contra con cómo? esa, ¿Contra cómo? Contra. Y el PNV, supongo que con esas modificaciones son lo que habéis dicho, ¿no? Sí. Todos de acuerdo, Sí. ¿vale? ¿Tienes modificaciones? Si entiendes la letra. Tampoco es mucho... ¿Alguien más? Luego se preguntas, ¿no? Bai. Bai, nik daukat bat. Azken urteetan, Zamudion, Euskara arlo ezberdinetan izaten ari den presentzia gero eta eskazagoa izanik, gure kezka osoko bilkura honetara ekarri nahi dugu. Izan ere, azken hilabeteetan, udaletxetik herriari begira antolatutako ekintza guztietan ez da euskararen erabilpena bermatu. Adibidez, herriko aurrei zuzendutako hainbat ekintzetan erdera da nagusi. Etxetara bidalitako zenbait informazioa erdera utzean baino ez da bidali, ekintzetan bertan dauden zenbait begiralek ez dakite euskeraz eta honen ondorioz taldearen dinamika erderaz bilakatzen da, gure haur eta gazteen giroa guztiz erraldunduz. Giroa, erralduntzaren joera honek, arrisku handia du gure ondorengo belaunaldien hizkuntza eredurako. Beraien harremanatzeko eta bizitzeko ohiturak zuzenean goitik bera aldatzen direlako erderara. Alde batetik, udal barruan esfortzu handia egiten ari da Euskara Batzordea bezalako ekimenak aurrera eramaten. Beste alde batetik, udaletik kanpora begira ez dira oinarrizko baldintzak betetzen guztiz. Guzti honengatik, eta gure herri izaera euskaldunaren etorkizunagaitik, inor baztertu barik, baina euskaldunon eskubideak errespetatuz, osoko bilkura honetan konpromiso hauek hartzea proposatzen dugu. Bat, udalak egiten dituen kontratazio guztietan euskara nahitaezko baldintza bat izatea. Bi, udaletik egiten diren kontratazio hauei jarraipen bat egitea, euskara bermatzen dela ziurtatuz. Eta hiru, udaletik herriari begira antolatzen diren deialdi, jarduera, ekintza eta abar publikoetan euskara lehenengo berba izatea. Ni dakiala umentzat diren ekintza guztietan euskeraz direla. Ez da bete, noizbait egonda ez da hori bete, adibidez gogoratzen dut bai ikastaro batean ekarri zutela ordezko irakasle bat eta horrek gazteraz egin zuela hutsean eta guregan heldu zanean hori konpondu egin zen. Gure agindua beti da euskeraz egitea. Baldin badakizu, eta hori badakizu orain arte ere bai, edonok dakienean edo ikusten dagoenean noizbait hori ez da horrela egiten, komunikatzea eta jarraian hori aldatzen da edo konpontzen da. Hori alde batetik, uste du izan dela gauza puntuala eta ez dut uste orain inon hori gertatzen ari danik. Bai, ingeleseko ekintzetan monitoreak erraldunak dira. Ingelesez egiten omen dute, baina badakigu danok hemen ingelesa maila eta ulertzen ez dutenean bigarren hizkuntza erdera da. Honek erdera hutsean hitz egiten dute. Orduan, eskaera da ingelesa izatea lehenestea kasu horretan, baina bigarren hizkuntza izatea euskara, gutxienez. Vale.
Zer dara da guztiz argaldun, gira da guztiz argaldun. Hori esan da dago, hor argi dago izan behar dela ia ingeles hutsean ekintza hori. Eta hortik kanpora, hori bai izan behar dela euskera. Hori horrela eskatuta dago, baina hitz egingo da beraiekin. Baina dakizu enpresa horrek ere bai dana informazio guztia etzera erbera hutsean bidali duen. Bai, gero hori... Enpresa erdalduna da. Bai, hori konpondu da gero. Erdaldunak dira eguneko unean. Ja. Baina gero hori konpondu da, Osa, izan da lehenengo aldiz bialdi dagoenean, naiz eta hemendik esan jakon bai euskeraz bialdi behar dagoela, eta orain ja elebidun hori galtzen dago. Idatzikoa dinosu. Bai. Eta gero egiten diren kontratazioetan eta euskaraz eskatzen da eta gero eta gainera. Eta orain arte lizitazioetan izaten baldintza, egoten zan baldintza bat eta orain ezartzen ari gara, horretarako zaudezu bai, nirekin eta Elanderrekin eta beste batzuekin euskara batzordean horren jarraipena egiteko eta ikusteko hori betetzen dela. Kontratazioetan hori bermatzeko horrela dela eta lizitazioetan bai. Eta gainera badakide bai leku batzutan gertatu dela hori jarrita baldintza moduan egon direla errekurtsoak beste enpresa batzuen gandik, baina uste dut ez da hemen txori herrin uste dut norraiti bai gertatu jakola. Jarraitu jartzen eta gero bermatzea ziurtatzen dela hori ematen dela, guk ziurtatzea, udaletxetik zuek ziurtatzea hori. Gure bai ziurtatu gura dugu, hori argi euki. Ez duguna gure da, inor etortzea esaten hau ez dela egin horrela, hori ez duguna gure, duguna da hori behar da moduan betetzea. Vale. Bai, beste bat da, Westforcingen inguruan lengunean bildu ginen eta hemen eman ziren diru kontuak eta hori, bere momentuan eskertu genuen, informazioa hori eukitea eta pizka bat hemendik aurrera horrengo hilabetetan edo gertatuko dena edo horren berri ez. Gero esan zenidaten hor pañalen kontenedoretan eta konpresa jartze zuela, ez du jartzen, konpresas y tampones, benetan ez duela jartzen. Kontenedore gorri horietan ez du jartzen hori. Vale. Eta gero komentatzea guk aspaldi daramagula lehengunean besan genuen moduan urte bete daramagu eskatzen bere momentuan proiektua bukatu zanean Europara edo bidali ziren emaitzak eta proiektuaren betetxe maila edo jakin nahi dugula, azken finean dirutxa bat izan da, uste dugu Zamudiorentzat gauza oso ona izan daitekeela eta danak egin behar dugula horren alde, berziklatzearen alde eta horren alde, baina jakin behar ditugu emaitzak bai, oso importantea da jakitea ze emaitzak proiektua eramandan bitartean, ze emaitzak lortu diren, hor bazeuden helburu batzuk, norarte bete diren helburu horiek, jakitea sin más. Ari zara baina helburu kuantitatiboak, edo? Helburu guztiak, hemen Europara informe bat bidali da, informe horren berri izatea. Web orrialdean daukazu, Europar batzordeko web orrialdean dago. Pasatzen badiguzu, no. Horrela. Bai. Eta gero beste eskari bat daukagu ontxe bertan onartu dugu LGTBIren mozioa edo danadalakoa, adierazpena edo hau. Oso pozik gaude, nos parece muy importante que se lleven a cabo estas cosas, nos parece importante que este día sea de reivindicación y que en el ayuntamiento se ponga la bandera y fuera del ayuntamiento también en otros sitios ya hemos visto que se ha puesto. Nos parece muy importante, pero lo que no se puede hacer es con una mano hago esto y con la otra hago lo contrario. Entonces nosotros sí pedimos que no se vuelva a censurar
ninguno de los carteles que pone Zapata Gorriak nos parece que se tiene que censurar, pero desde luego censuréis uno que es: el género está entre las piernas. El género no está entre las piernas, está entre las orejas, que este va directamente contra la base de las reivindicaciones de todo el colectivo LGTBI, porque esa frase lo que quiere decir es que tu género no lo define lo que tienes entre las piernas, sino lo que tú te sientes, que no define tu género, tus genitales, sino lo que tú piensas. Entonces entendemos que es un ataque directo al pensamiento y a la base de la reivindicación de todos los colectivos LGTBI, y pedimos por favor que no se vuelva a censurar esa frase, porque pensamos que encima es una frase muy importante que tiene que estar en la calle y que desde luego ya es hora de que la gente entienda lo que pasa. Osakidetza lleva años haciendo operaciones cambiando a la gente de género y ahora mismo se va a aprobar una ley LGTBI que va en este sentido, para acelerar y facilitar los trámites a esas personas. Entonces entendemos que esto tiene que estar en la calle y que la gente tiene que ver qué problema tienen esas personas, y que desde luego no les tenemos que dejar ni aparte ni atrás, ni tenerlas como si fueran una cosa de enfermos como se tenía antes. Entonces lo que se tiene que hacer es ver, hablar y seguir para adelante, y en este sentido pensamos que, bueno, como he dicho antes, ninguna de las frases se debería de censurar, pero desde luego esta es muy, muy grave que hagáis esto. Entonces, si de verdad queréis hacer algo, porque no se trata de quedar bien y de poner la bandera, se trata de hacer cosas, y de hacer cosas en positivo, y esa es una. Bueno, creo que este ayuntamiento, este gobierno siempre ha tenido un compromiso total con el colectivo LGTBIQ+, o con el LGTBI, como queráis decirlo, me da igual, y siempre lo ha tenido, no solamente de palabras, sino de hecho. De hecho también, y bueno, pues no voy a remitir ahora a cuestiones concretas porque afecta incluso hasta personas concretas, pero bueno, no es ni mucho menos, no es censura, es sencillamente que entendemos que la frase no es adecuada para estar en un entorno público, y no es un ataque ni mucho menos al colectivo, para nada. Entendemos al contrario, entendemos que un mensaje dicho con las formas inadecuadas lo que puede hacer es precisamente dañar el objetivo de ese mensaje. Y hay frases pues que entendemos que no son las formas las adecuadas, y que lo que consiguen además es desviar la atención realmente del fondo, que se centre en las formas, y que incluso genere rechazo hacia la frase, y con ello también hacia el fondo de esa frase. Entendemos que se puede decir lo mismo, y os animo a ello, a decir lo mismo de otra manera, que ahí no hay ningún problema. Lo único que pedimos es que bueno, pues que las formas sean las adecuadas, porque como bien dice la canción de Benito Lerchundi, forma quere importante adira. Las formas son importantes en todos los sentidos, y censurar una frase porque no se ha dicho como a ti no te gusta, como a ti te gusta, desde luego es bastante grave, porque al final lo que dice esa frase es lo que dice, no dice nada más. Y además, ¿qué tiene de malo esa frase en decir tu género no lo determina lo que tienes entre las piernas? Es así, es así. Eso es lo que están pidiendo los colectivos LGTBI, sino lo que está en tu cabeza. Eso es lo que se está diciendo con esa frase. Entonces, me parece una pasada que censuréis, porque eso es censura. Y yo os vuelvo a animar, desde EH Bildu, volvemos a animar a que no se os ocurra volver a censurar esa frase, ni esa ni ninguna, pero esa menos. No es ni mucho menos, como dices, que si a mí personalmente me gusta o no me gusta, yo no estoy valorando eso.
es que en la sociedad, la gente del municipio nos ha dicho que le horrorizan esas frases y esa forma de hablar. ¿Cuánta gente? Dime cuántas quejas Pues tienes. muchas. ¿Cuántas? Es más. ¿Cuántas? No ¿Quieres sé que te llamemos todos los que estamos de acuerdo? No hace falta. ¿Quieres que te llamemos todos los que estamos de acuerdo con esa frase? Mira, ¿sabes lo que he hecho? He hecho la consulta. He hecho la consulta a académicos, precisamente especialistas en la materia. Sí. Incluso hemos recopilado información Sí. de prensa, de revistas especializadas en la materia, y precisamente lo que hablan es de lo contrario, el efecto contrario que hacen este tipo de formas, este tipo de lenguaje al mensaje. Te puedes reír, pero yo no me río de lo que me dice una catedrática. A mí, de lo que me dice una catedrática, yo no me río. Pero nosotros también hemos hablado con gente que está metida en esto, con gente que trabaja con los colectivos LGTBI, con gente que está día a día trabajando codo con codo, y se queda horrorizada cuando les decimos que el ayuntamiento nos censura esa frase. Pero completamente igual que los horrorizada. académicos y los que hemos consultado, lo mismo, les parece horroroso. Bueno, pues oye, pues ¿qué le vamos a hacer? Les parece horroroso, quiere decir, estas frases. Pues a nosotros nos parece muy grave que os queráis limpiar la cara de una manera, diciendo que vayamos todos a reivindicar el día 28 de junio al colectivo LGTBI, y luego le deis este palo, porque al final, como hemos dicho, las cosas se demuestran con hechos, no limpiándonos la cara, quedando bonito, ponemos la bandera y ya está todo hecho, y el día 28 bien, y todo el resto del año palo, que es lo que se hace desde muchas instituciones y lo que el colectivo LGTBI ahora mismo en estos momentos está reivindicando y censurando y diciendo que es una realidad que en las instituciones ese día mucha banderita, pero luego a la hora de la verdad nada de nada, y eso es lo que en el Ayuntamiento de Zamudio estáis demostrando con esto. Pues me parece que, insisto, siempre por los hechos hemos demostrado todo lo contrario. Por no admitir unas formas, no creo que sea precisamente eso, y como siempre volvéis a equivocar en EH Bildu. Volvéis a equivocar las formas con el fondo. A pesar de que en el fondo todos pensemos incluso lo mismo o muy parecido, si no son con las formas, con vuestras formas, no vale. Solamente vale quien haga las cosas o quien las diga como vosotros decís, y si no, no vale. Y si no, están atacando y van en contra del mensaje y del fondo, en este caso de la cuestión LGTBI. Bien, vale, pues entonces, si sois los únicos defensores del colectivo, precisamente porque lo hacéis de unas maneras y los demás de unas maneras que entendemos que no son las adecuadas, por eso entonces no defendemos el colectivo, pues estamos buenos. Pues entonces es lo que hay. O sea, bastante se puede defender como vosotros decís y con vuestras formas, y si no es así no vale. Pues, no, nosotros no estamos diciendo eso. Yo no dudo de que en el fondo vosotros también queráis defender el colectivo. Otra cosa es que creo que se equivocáis en el fondo, pero yo en las formas, perdón, pero yo el fondo, el vuestro, no lo discuto. Mira, aquí el que se equivoca en las formas eres tú, porque lo que no está bien es censurar, y censura es acción de examinar una obra destinada al público, suprimiendo o modificando la parte que no se ajusta a determinados planteamientos políticos, morales o religiosos, para determinar si se pueden o no publicar o exhibir. Eso es lo que estás diciendo. Ya. Eso es lo que estás diciendo. Te pregunto, si viene ahora alguien aquí y nos pregunta desde Irún hasta Cádiz, todos España, y vamos a tomarnos una caña, ponemos la frase, ¿te parece? Si viene alguien y dice desde Irún hasta Cádiz, todos España, y vamos a tomarnos una caña por España, que la ponga. ¿La ponemos? ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto vais a tardar en salir a quemar esos mensajes? ¿Cuánto vais a tardar? Nosotros, a quemarlos o a quitarlos, ¿cuánto vais a tardar? Nosotros no, como partido político, nosotros no hemos dicho que vamos a quemar nada. No. Lo que te quiero decir es que cuando dices que la gente se queja, a mí me gustaría saber que me digas, bueno, si se quejan, que metan por registro las quejas. Y nosotros también meteremos por registro, los que estemos de acuerdo. Y entonces pondremos... La gente se puede quejar de la forma... Y dar los registros con nombres y apellidos. Ah, ya, claro, pero... Y daros los registros con nombres y apellidos para no hacer uso de ellos encima. Y daros los registros con nombres y apellidos para no hacer uso de ellos encima. Mira, Manu, yo tengo el mismo derecho que tú a tener la misma información que tú, porque tú eres tan concejal como yo. Sí. Ni eres más ni eres menos. Sí. Y si tú tienes derecho a tener unos datos, yo también, si estamos hablando de lo del registro.
¿Qué quieres decir que con esos datos que vamos a hacer? A ver, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Si nosotros tenemos los datos aquí... No, yo lo que te digo es que quiero cuantificar, que cuando tú me dices que la gente se queja, ¿vale? Porque los que no se quejan, entonces son más. Porque aquí hay más gente que no se ha quejado que los que... Porque vamos a contarlo así. Yo decía con el hecho de medir. Cuando decís que se queja la gente, ¿cuántos se quejan? Porque a mí no se me ha quejado nadie. A mí no se me ha quejado nadie. Pues ¿cuántos se quejan? Ahí está. Lo que pasa es que vosotros no os parece bien y cogéis y lo censuráis. ¿Cuántas personas son las que lo solicitan? Porque entonces, si solamente hay 4 vecinos allí, como solo son 4, no les vamos a hacer caso, porque son solo 4. No, pero digo que no es que vosotros lo estáis diciendo como que es un sentimiento mayoritario y yo te digo que no es cierto. Yo no he cuantificado. No, sí, y Goch lo está diciendo como que mucha gente del pueblo no está de acuerdo. Pues sí, bueno, pues hay otra mucha que sí está de acuerdo. Hay otra mucha que sí está de acuerdo. Claro, y con lo que tú me has dicho también tenemos el discurso de Vox, que dice que esto no existe y que son enfermos y que son no sé qué. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Le hacemos caso al discurso de Vox? Y tampoco vamos a permitir un lenguaje como el de Vox aquí. Tampoco vamos a permitir un lenguaje como el de Vox aquí. Pues eso. Lo que pedimos es que las formas sean adecuadas. Nada más, ya está. ¿Y qué? ¿Pero qué forma es inadecuada en eso? Es lo que te estoy diciendo. Pero, además te digo, y Goch, de esa frase, dime qué parte de esa frase es inadecuada. Es que no lo entiendo. No lo entiendo, de verdad. No me lo ha explicado nadie, no lo entiendo. ¿Me lo puedes explicar? Yo creo que se puede decir lo mismo. ¿Es inadecuado decir que tenemos algo entre las piernas? ¿Eso es lo inadecuado? Yo no digo que sea inadecuado. Yo lo que te digo es que no sé lo que es inadecuado, el que tú digas. Lo mismo de otra manera. ¿Pero qué es no, dime qué es inadecuado en esa frase. Explícame que no lo entiendo. Bueno. Es que es cierto, al final. ¿Qué es? Porque se dice que entre las piernas. Yo lo que te digo es que al final que el mensaje para empezar se centra en las formas, no en el fondo. ¿Pero cuáles son las malas formas? El fondo no se entiende ahí, no se entiende. ¿Me puedes explicar cuál es la mala forma de esa frase? Yo creo que ya ¿Qué parte es inadecuada de esa frase? Estamos siempre debatiendo de lo mismo. Yo creo que ya está, se acabó. No, pues muy bien, pues se acabó, pues eso, pues seguir censurando. Y luego eso si ponéis la bandera y quedáis perfectamente, y no cogéis ningún compromiso, ponemos Zamudio y ya. Lo de siempre, si no son vuestras formas no valen. No, es lo que hay, es lo que hay, ya sabemos. No, si además no son nuestras formas, son las formas de otro grupo. Besterik. Vale, no es que era maitu esaten moten dugu. Sí, bai, besta gauza bat. Parrien inguruan, azkenean gu jarraitzen dugu esaten, uste dut HB Jagobari komentatu zeniola, zabaldu egingo direla, eta egongo dira danak zabalik, ez? Bai. Oso. Bueno, orain ja pandemia bai, bajatu dala, zerbitzu ezberdinak zabaltzera doaz, eta hori beste horien artean. Baina dinot ez direla egongo itxita. Momentuz ez. Zabalik egongo dira, eta... Onartu arte ordenantza. O sea, que hoy dudan... Baina horrela gainera, bagoaz... Zabalitaos, gente... Vale. Hori da, kartela jarriko dugu, parkatu, zabalik egongo dira, nahi dagoena lehenengo hartzen dau, baina kartela jarriko dugu, abisatzen, herritar txartelaren bitartez funtzionatu gura dela aurrerantzean, eta orduan estekonak, etortzeko ona, nahiz eta izan erroldatua, etorri aldala, eskatzera eta doainiko zerbitzua dela. Orduan, horra etortzen direnak, ja, badakie nik uste dut alde zerrotik jakitoko aukera daukiela, eta hona etorri aldirela bila, eta jasotzera horren informazioa minima. Guri ondo iruditzen dazku zabalik egotea, eta egunan baten izten badira, eta jendeak erreserbak egiten baditu, eskatzen dugu berdina. Erreserbatuta dauzenak egotea itxita, eta horiek erreserbatuta dauz, eta pertsonak erabili aldeu, eta ez daudenak erreserbatuta, zabalik edo nork erabiltzen. Natxo, behar duzu hau? Vale, venga, va, que no te... Nahi duzu porta bidaltzea?